periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando en Tu Nota. Usted la puede descargar este día lunes 17 de octubre del año 2022 con toda la información, como por ejemplo Honduras registra déficit comercial que supera los 5.657 millones de dólares en apenas 8 meses. Salvador Nasralla ya está pensando en postularse a la presidencia de la República, de acuerdo a lo que está redactando Tu Nota esta mañana. Además, este es el precio que evaluó, o que el evalúo dio de los 14 caballos asegurados al expresidente Juan Orlando Hernández. Usted solamente ingrese a Tu Nota y se va a dar cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. Miren, Brasil, Bolsonaro y Lula se acusan mutuamente, de acuerdo a lo que informa Tu Nota. Recuerde, lo que está pasando en Tu Nota, y gracias a cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, muy buenos días, un poco oscuritos esta mañana, pero ya en cuestión de unos minutos, volveremos a la luz diaria que irradia el programa y el set, ya en cuestión de unos minutos. Hoy, dirán ustedes, es un día para hablar de ese rompimiento entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación. Posiblemente, porque lo que se viene aquí con este rompimiento es prácticamente una ingobernabilidad a nivel del Congreso Nacional. Es muy difícil en los sistemas parlamentarios, o mejor dicho, no se puede gobernar sin una mayoría. En los sistemas parlamentarios no se puede hacer gobierno sin una mayoría en el Parlamento, en el Congreso. Y hoy con ese rompimiento prácticamente tenemos a un partido dirigiendo el Ejecutivo, pero que no tiene mayoría en el Congreso. Bueno, este no es un sistema parlamentario. En eso debemos estar claros. Se puede seguir gobernando, pero con una tremenda dificultad para el presidente, en este caso, la presidenta del Ejecutivo, porque no tiene ni la mayoría simple en el Congreso Nacional de la República. En los sistemas parlamentarios, mientras no haya esa mayoría, no se puede iniciar un mandato. Así de simple, porque es ahí
donde se debate y se vota para el presidente del gobierno o el primer ministro. Aquí en Honduras, como este es un sistema presidencialista prácticamente, en el caso que se rompa una alianza, no hay ningún problema en que el gobierno continúe. De hecho, se inició el mandato sin que hubiese mayoría simple de los dos partidos de la Alianza Libre y el Partido Salvador de Honduras. Pero ahora será más difícil. Pues bien, decía yo, algunos dirán, hoy ese es el tema para frente a frente, porque es el tema nacional. Yo diría que no dejan de tener razón quienes piensan así, pero en este caso creemos que hay otros temas también de vital importancia, porque estamos a punto de cerrar el año lectivo 2022 y usted se va a sorprender del número de días de clases que recibieron nuestros jóvenes. Usted se va a sorprender del nivel educativo que pudieron haber alcanzado los niños en este año 2022 y llegará a la conclusión que si el país sigue así, no tenemos futuro, porque ninguna nación que no mejore su sistema educativo tiene futuro, y el nuestro es un sistema educativo totalmente en reversa. Y para esto he invitado a analistas, a expertos en la materia, a padres de familia que hoy van a exponer sus puntos de vista en medio de esta situación precaria de la educación nacional, de la educación pública nacional. Así que si usted compara la importancia de la falta de gobernabilidad que se agudiza con el rompimiento de esta alianza y el futuro de Honduras a partir del pobre nivel de nuestro sistema educativo, dirá, esto de la política es coyuntural, esto los políticos se sientan y lo pueden resolver, pero los días que perdemos en la educación no se pueden recuperar. O sea, condenamos al país a ser pobre porque a falta de educación solo se multiplica la pobreza. Y para debatir este tema hoy en Frente a Frente, la exsecretaria de Educación, ex vicerrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Rutilia Calderón, aquí a mi lado izquierdo. Bienvenida, doctora. Gracias. Es un placer tenerla en el programa. Ondina Paz. Doña Ondina Paz es una madre de familia que vive en la colonia Nueva Suyapa. Bienvenida, doña Ondina. Es un placer tenerla aquí en el programa. Gracias, mucho gusto estar aquí. Muy bien. Don Mario Alas es un investigador y académico coordinador del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Una vez más en el programa, que me agrada verlo a don Mario Alas. Gracias, un honor. Como a usted también, doctora. Yo sé que son dos expertos Gracias. en educación y una señora, doña Ondina, que diariamente vive la experiencia de su familia en la escuela pública hondureña. Y está aquí por llegar al set don Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Un panel de mucho conocimiento para debatir un tema fundamental para el futuro de Honduras. Todo esto después de la pausa comercial. Partimos de esta premisa consensuada con mis invitados. Honduras necesita declarar con urgencia emergencia educativa. Lo repito una vez más. Honduras necesita declarar con urgencia emergencia educativa. Un título consensuado entre los panelistas esta mañana. ¿Por qué, doctora Rutilia Calderón? Bueno, hay tres razones fundamentales.
Una, el tema de que para aprender se necesita tiempo. Hemos hecho un análisis rápido con base en fuentes oficiales, que es el calendario académico oficial de la Secretaría de Educación y también los comunicados oficiales de la Secretaría por la suspensión de clases, por las lluvias, más los días feriados. Recordemos que empezamos clases presenciales el 18 de abril, después de Semana Santa. Si tomamos hasta el 28 de octubre, eso nos da que han habido clases presenciales menos de 100 días este año. La Ley Fundamental de Educación en su artículo 16 establece un mínimo de 200 días de clase e incluso dice la ley que debe de cerrarse el año académico hasta que se cumpla ese mínimo. Entonces estamos a mitad de lo que la ley establece aproximadamente. Segundo, ¿qué han aprendido nuestros niñas y jóvenes en esos menos de 100 días? Hay un informe con datos oficiales publicado para toda América Latina por la CEPAL, UNESCO y UNICEF, que en promedio en América Latina hay un rezago de aprendizajes de año y medio, que en el caso nuestro, por las condiciones estructurales que ya veníamos arrastrando, se calcula por parte de los expertos en más de 2 años de rezago. ¿Qué significa eso? Que un niño o niña que va a pasar a 3er grado ahorita no ha aprendido lo básico y lo necesario de primero y segundo. Una persona que va a 9º va con un rezago de aprendizajes de 7º y 8º y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, y el tercer punto, usted lo enfatizaba en la introducción, es que hay evidencia suficiente de que si no hay un buen nivel educativo, las posibilidades de desarrollo humano sostenible del país continuarán siendo bajas, ¿verdad? Entonces, frente a esta realidad y haciendo un símil con lo que se hizo en el país con el COVID-19, que se declaró una emergencia sanitaria, estamos frente a situaciones excepcionales. No podemos seguir como que si estamos en un ciclo normal académico. Entonces se necesitan medidas excepcionales y para ello entonces una declaratoria de emergencia educativa posiblemente sea una buena parte de la respuesta para enfrentar lo que usted bien decía. Estamos en un problema coyuntural porque la crisis educativa es estructural, pero si no actuamos ya, y cuando decimos ya es tomar decisiones antes de que termine octubre, que reviertan esa decisión que hemos leído en los medios de que el año escolar termina el 31 de noviembre y ya están los memorándum de que al 31 de octubre tienen que haber sido evaluados los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué futuro? Es una generación realmente que está perdiendo prácticamente su oportunidad a tener la garantía de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Gracias, doctora Rutilia Calderón, ya con gráficas y todo. Don Mario Alas nos profundizará sobre el tema, al igual que otras gráficas que trae la doctora Rutilia Calderón. Pero esa pregunta que se hizo la doctora, yo se la formulo al director de ASJ, Carlos Hernández, que está llegando ahora al programa. ¿Qué futuro nos espera, Carlos, con esta situación que vivimos en el sistema educativo? Prácticamente solo se recibió la mitad o un poquito menos de la mitad de clases que ya se establece en la Ley Fundamental de Educación. Un país con un rezago de 2 años y medio. ¿Qué le espera a esta generación? ¿Qué nos espera como Estado? ¿Qué nos espera a quienes idealizamos que Honduras en algún momento en el futuro cercano debe salir del desarrollo, ser generador de riqueza y mejorar las condiciones de vida de todos los que habitamos este terruño? Renato, gracias por tener este tema siempre en el centro. Yo creo que eso es muy importante y hay que valorarlo. Por tantos años hemos venido diciendo de la urgencia, necesidad de que el Estado hondureño pueda priorizar la educación en todos sus sentidos, porque ya antes de la pandemia los niveles educativos de Honduras
nos estaban poniendo a la cola de varios países en América Latina. Obviamente la pandemia tuvo un impacto enorme, no solamente en Honduras, pero las brechas se hicieron mucho más grandes entre los que tienen ciertas posibilidades. Digo aquí los padres que con gran esfuerzo, por ejemplo, mandan sus hijos a la educación privada. La educación privada se pudo adaptar rápidamente al tema de la virtualidad, pero no así el sector público. Y entonces, bueno, estudios nuestros nos decían que el 76% de los estudiantes de las escuelas públicas lo que tenían acceso era WhatsApp. O sea, y eso no es educación virtual. Un maestro haciendo grandes esfuerzos, y hay que reconocer también el trabajo de los maestros para poder comprar la recarga y mandarles las tareas a los estudiantes. Esto durante pandemia. Luego ahora estas tormentas tropicales, por eso es que nos sorprende enormemente cuando vemos comunicados, por ejemplo, de algunas direcciones departamentales donde están dando ya las instrucciones de que al 31 de octubre tiene que empezarse a evaluar el año académico. Y uno dice, pero ¿qué es lo que le pasa? Hoy, esta semana, tenemos escuelas en Honduras donde producto de la pandemia, donde solamente están dando clases 2 días por semana. O sea, 2 veces a la semana. Entonces, obviamente un futuro comprometido, Honduras no podrá, difícilmente va a poder ser un país competitivo que vamos a poder enfrentar todos estos temas estructurales que todos los días aquí se habla en este foro. Por eso es que nosotros obviamente respaldamos esta iniciativa. Ojalá se pueda declarar emergencia educativa para buscar los mecanismos para ver cómo mitigamos el daño que ha ido. Y esto, termino diciendo, Renato, esto no lo puede hacer el gobierno solo. O sea, el tema de educación es un problema tan importante, tan grande, que no podemos dejárselo solo al gobierno. Tenemos que involucrarnos todos. Desde hace algún tiempo nosotros venimos hablando, aquí se tiene que ir pensando en un pacto por la educación, donde el sector privado, la sociedad civil, el gobierno, los maestros, los estudiantes, los padres, todos busquemos mecanismos para tratar de revertir esta situación que obviamente hoy más que nunca es una situación grave, que hay mucho más criterios en este momento de los que normalmente la ley establece para declarar una emergencia nacional. Hay una emergencia nacional, están las condiciones. Nuestros estudiantes, mire, tenemos estudiantes de 4º grado que no saben leer y escribir. O sea, tenemos estudiantes de 3er grado que nunca fueron a un aula escolar porque durante la pandemia fue difícil. Entonces, creo que estas situaciones, y por eso nosotros valoramos los aportes que el doctor Alas, la doctora Rutilia y otros expertos han estado dando, y creo que sí se requiere el apoyo y el acompañamiento de todos los sectores para desafiar al Estado. Es un desafío, desafiar a las autoridades. Yo espero que las autoridades se sientan respaldadas, porque aquí lo que venimos es a juntos buscar mecanismos para tratar de colaborar, tratar de que el Estado asuma su responsabilidad y la situación del sistema educativo pueda medianamente mejorar o buscar qué alternativas tenemos en lo que queda de este año, prepararnos para el inicio del otro, pero no podemos seguir como estamos ahora. Ya en unos minutos yo tendré que preguntarle a todos los panelistas, declarar una emergencia en la educación, ¿a qué nos conduce? Y cómo una emergencia en educación puede mitigar esta directriz hacia el despeñadero que lleva la educación nacional. El doctor Mario Alas, también aquí con cuadros, va a sustentar toda esta información que hoy se traslada desde Frente a Frente al pueblo hondureño y que pide con urgencia declarar una emergencia nacional en la educación. Doctor Alas. Bueno, en primer lugar, apoyar la idea de que realmente este ha sido un año muy crítico para la educación. Bueno, si pudieran compartir la presentación me ayudarían, pero en todo caso hay 2 puntos que trato de subrayar cuando vamos a hacer el análisis de las recomendaciones. Tomemos en cuenta, primero, el contexto 2022, una nueva gestión gubernamental, y esto implica
cambios, ¿sí? Cambios que van con nuevos actores a nivel central y regional, departamentales, municipales, etcétera. Cambios organizativos, cambios que tienen que ver con las metas y objetivos, se habla de refundar el sistema, cambios en estrategias y actividades. Todo ello con este equipo de jóvenes dirigentes magisteriales llenos de energía y con buenas intenciones, ha implicado un proceso de transición. Y bueno, si pasamos a la siguiente pantalla, esta transición ha tenido unos resultados que no son digamos, los más deseables, aunque uno puede comprender que siempre que hay un cambio gubernamental, los procesos se vuelven un poco más lentos. Pero quiero destacar aquí 9 puntos que no son opinión personal, sino que son aspectos que en diferentes foros que se han trabajado con universidades públicas y privadas, con la Asociación de Medios de Comunicación y luego en Foredu, se han destacado. En el año 2022 debimos haber empezado, como lo hicieron los otros países en el mundo y como lo muestra la experiencia internacional, con una evaluación diagnóstica que nos permitiera saber cuánto realmente dejaron de aprender nuestros estudiantes en los 2 años previos de pandemia. Bueno, ahora son 3. ¿Sí? Ojalá que esto se pueda hacer a inicios del otro año. ¿Sí? Esa evaluación diagnóstica, que es un tipo de evaluación estandarizada, con ciertos requisitos, etcétera, etcétera, nos permitiría hacer un buen diseño de un plan de nivelación de los aprendizajes. Porque como ya lo señalaba don Carlos, hay estudiantes que están en 4º grado que no leen ni siquiera una sílaba compuesta, una sílaba inversa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Leen mamá, papá, pero no leen palabras que tengan cierto nivel de complejidad. Entonces, hay que hacer un plan de nivelación que lamentablemente no se hizo este año. Y luego eso va implicando un acompañamiento socioemocional. Vean, en la refundación del currículum que se habla, ojalá se incluya ya este aspecto, porque muchas veces nos centramos solamente en el aprendizaje, en la parte cognitiva. Y todos los expertos internacionales están hablando de la necesidad de las habilidades socioemocionales para la vida, para un buen desempeño en el trabajo. Y esto, ERCE, por ejemplo, en el 2019 evaluó empatía, apertura a la diversidad, autorregulación, que son habilidades que la persona las necesita no solo para desempeñarse bien escolarmente, sino para tener éxito en el futuro para un ciudadano del siglo XXI. Repítamela, por favor, aparte de empatía. Empatía, la primera, que es la capacidad de entender al otro. Pero también, en segundo lugar, la apertura a la diversidad, aceptar al otro que es diferente, para evitar esa conflictividad que, bueno, las barras terminan matándose simplemente porque son simpatizantes de equipos distintos. Y la tercera, la autorregulación, es decir, la capacidad de ordenar mis pensamientos, mis acciones, mis emociones para lograr objetivos. ¿Sí? Esas habilidades ya ERCE las evaluó en el 2019 porque son fundamentales no solo para el éxito académico, sino para el éxito futuro como ciudadano. Y luego hay ciertos puntos que no se hicieron este año o que se hicieron hasta el final. Por ejemplo, la merienda escolar hasta finales de agosto, septiembre se ha logrado por fin distribuir con muy buen suceso, por cierto. Pero esto ojalá que en febrero del otro año ya esté presente y ojalá que se refundara el esquema de la merienda escolar. Hay países en Sudamérica que la merienda escolar la tienen organizada de manera que apoyan a los productores locales. Tienen una excelente merienda, pero es que además generan movimiento de riqueza, de producción en las comunidades, porque son los productores locales los que abastecen los centros educativos. Estas experiencias ojalá que se tomaran en cuenta. La merienda escolar es un factor que ya está demostrado que hace que la matrícula se recupere, que hace que muchos niños que habían abandonado retornen. Y otro aspecto, la mochila escolar. Muchos niños, y aquí en Honduras hay estudios ya, abandonan porque no tienen un lápiz, porque no tienen un cuaderno. A uno le puede parecer absurdo, pero los niveles de pobreza en el interior del país son tales que un niño puede frustrar su futuro educativo simplemente porque no tiene un lápiz, porque no tiene cuaderno, porque le da pena llegar con materiales dañados. Entonces, ese tipo de apoyos, mochila escolar y merienda, ojalá que en febrero de 2023 estén. Volvamos a la gráfica, por favor, que estaba leyendo el doctor Alas. Y los últimos puntos tienen que ver con, bueno, debemos de crear las condiciones para
un modelo híbrido. Es decir, todos los expertos internacionales nos vienen hablando desde finales del 2020, el primer año de pandemia, de que muchos países, y ahí vamos incluidos nosotros, vamos a tener recurrencia de pandemia, ¿verdad? En el mundo y en algunos países como el nuestro, con sistemas sanitarios muy pobres, débiles, esto va a impedir que se asista a clases presenciales. En segundo lugar, las catástrofes naturales. Honduras es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales, ¿cierto? Que también impide, como ocurrió hace unos días, como bien lo señalaba la doctora Rutilia, por lluvia se nos van perdiendo días y días de clases y al final eso se acumula como pérdida. Pero hay un tercer motivo importantísimo por el cual debemos apuntar a un modelo híbrido, y es que las competencias digitales son indispensables para un ciudadano del siglo XXI. Usted no puede estar mandando al mercado laboral a jóvenes de media que egresan, que no saben encender una computadora, que no saben manejar Word, que no saben manejar lo mínimo de Excel. Es decir, esas son competencias para cualquier disciplina, para cualquier área de trabajo, que se vuelven indispensables para el siglo XXI. Informática, manejo de inglés, etcétera, son competencias que se han descuidado, que nuestro sistema educativo no le está otorgando a los jóvenes y los estamos mandando al mercado laboral como que estuviéramos a mediados del siglo XX. No estamos mandando jóvenes aptos para una economía del siglo XXI y entonces, como bien lo señalaba usted al inicio, Honduras no tiene futuro económico, no tiene futuro de progreso con este sistema educativo. Vinculado a ello, entonces, son los últimos puntos de el Internet, los dispositivos y algo que el Observatorio de la Educación viene abogando desde antes de la pandemia. Los libros de texto y los cuadernos de trabajo son importantes. Muchas veces eso hace la diferencia con que el niño se quede en casa, pero a través de un WhatsApp, que así ha funcionado el sistema educativo, bien lo decía don Carlos, el maestro puede mandar indicaciones que si el niño tiene libro de texto y cuaderno de trabajo, ahora sí puede trabajar en su casa. Pero en la situación actual, decir que el sistema se vuelve virtual, el sistema público, realmente es una ficción. En el fondo es lo que dice la doctora Rutilia, son pérdidas de días de clase. Y ahí estamos que 2022 se nos pasó con menos de 100 días de clases presenciales, seguimos retrocediendo en el aprendizaje. Ya antes de la pandemia teníamos a los 15 años, 2 años de atraso. Un niño de 9º grado de Honduras, en promedio, domina lo que un niño de 7º de Costa Rica, o de 6º grado si nos vamos a Chile, y ni hablar si nos comparamos con los asiáticos. Entonces, esos resultados están condenando el futuro del país, y en ese sentido apoyamos plenamente la idea de una emergencia nacional en educación. Otra cosa será ponernos de acuerdo cuáles son las medidas más adecuadas, pero que hay una emergencia, hay una emergencia. Renato, tal vez solamente agregar sobre la prueba diagnóstica, y recuerdo que aquí en su programa lo presentamos. Miren, en el mes de diciembre del año pasado nos sentamos con la Comisión de Transición del nuevo gobierno y en ese momento ya decíamos, es urgente que se pueda hacer ese trabajo, y las universidades, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nosotros, ¿sabe cuánto se requería? Con menos de 25 millones para hacer esa prueba. Y se presentó y al final hasta dijimos, si el gobierno por eso de la transición no tiene la capacidad de conseguir esos recursos, nosotros lo hacemos. Y hablamos con diferentes actores del sector privado, de la cooperación, y estaban dispuestos porque todos coincidíamos en ese momento que era necesario saber en qué nivel estaba para ayudarle al maestro a poder priorizar los contenidos y poder hacer esa nivelación. Pasó un año y lamentablemente no se hizo, desconocemos, o sea, no hubo la voluntad ni la intencionalidad de la Secretaría de Educación. Sé que la Universidad Pedagógica estaba dispuesta, las universidades autónomas de Honduras, otras universidades para poder colaborar con esto, así es que esperamos, ojalá, que en esta nueva etapa podamos tener y que esta acción que es vital pueda hacerse al inicio del año para orientar a los maestros y saber exactamente cómo están los estudiantes y en base a eso poder hacer las priorizaciones necesarias. Miren qué interesante todo lo que estamos escuchando esta mañana, lo que se dejó de hacer en el 2022, evaluación diagnóstica, plan de nivelación, acompañamiento socioemocional,
materiales de bioseguridad, merienda escolar, mochila escolar, libros de texto y cuadernos de trabajo, internet gratuito, dispositivos para trabajo virtual, pero sobre todo lo que no se ha trabajado, la empatía, esa persona social, esa persona viviendo en sociedad. Yo no quiero imaginarme cómo será esta generación en sus relaciones sociales si no las ha tenido en la escuela, que es fundamental. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad que tiene una persona de percibir las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Por eso es vital para la vida social. Nuestros niños, los que están hoy en 4º grado, no digamos los de 3º, no han desarrollado esa experiencia de la empatía, a no ser con sus primitos, pero cuando son familias con escasos miembros, con 1, con 2 primitos, es bien difícil desarrollar la empatía. ¿Qué es? Una competencia, es habilidad socioemocional. Es una habilidad. Es una habilidad. La apertura a la diversidad, aceptar a los demás como son. No vayamos a tener una generación, si ya recriminamos que no toleramos la orientación sexual del otro, que no toleramos el color de la piel del otro, que no toleramos que aquel sea Motagua porque yo soy Maratón, que no toleramos que aquel sea Partido Nacional porque yo soy Libre. ¿Cómo no serán las generaciones que vienen hasta a propósito de esta falta de apertura a la diversidad? Muy bien, quedémonos aquí porque hay mucho material que ellos quieren desarrollar esta mañana y el por qué sustentan que se debe declarar una emergencia educativa nacional. Que sea doña Undina Díaz, le dije Paz hace algunos minutos, que sea doña Undina Díaz, madre de familia de la colonia Nueva Suyapa, que me relate su experiencia con el hijo, sus hijos o hijas en torno a los últimos años en el sistema educativo nacional. Doña Undina. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Ha sido fatal. ¿Ha sido? Fatal. Fatal. Ha sido fatal por la forma en que tenemos niños con menos aprendizaje si los comparamos del 2019 atrás al 2019 ahora. Son unos niños que ellos todavía no tienen el conocimiento que es una educación. No tienen el conocimiento de ellos que son unos compañeros de estudio. Ellos no tienen unos conocimientos de que son alumnos de esa escuela porque tal vez ni a la escuela la conocen, lo que conocen es el teléfono. Entonces nosotros como padres de familia nos sentimos muy preocupados. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo tengo niños en secundaria ya, pero igual, en el colegio es igual que en la escuela. Podemos decir que tenemos niños, tanto nosotros como padres de familia, hay estudiantes preocupados, porque ellos están sabiendo que ellos están saliendo de una educación, le podríamos decir, mediocres, porque no están recibiendo los 200 días de clase que los niños tienen que recibir. Ni aún por medio de un WhatsApp no reciben todas las clases completas, porque tal vez eso nosotros con profundidad los padres de familia lo conocemos. Y habemos padres de familia que estamos también acomodados, porque miren, yo le voy a decir que la educación de los niños nos debe de interesar más a los padres de familia, porque el maestro igual, el maestro vaya a dar clase o no se presente a la escuela, él está cobrando su día de trabajo. Entonces, ¿a quién le tiene que preocupar? Son tantos estándares que nosotros tenemos que tener, porque tanto como el gobierno, los maestros y padres de familia son los que tenemos que levantar el futuro. Tenemos que levantar estos niños. Hay niños si usted se va a las escuelas y hace un análisis de los niños de 1er grado a 3er grado, ni siquiera conocen sus compañeros. Y esto no puede estar pasando ya. No puede estar pasando ya. Cierto, tuvimos una pandemia y tuvimos una crisis grave,
pero no es para que los estemos acomodando a la crisis que ya pasó. Porque si nosotros, si usted ve bien, los fines de semana, usted se va a un mall, usted mira niños sin mascarilla, mamás, papás sin mascarilla. Entonces, no nos está interesando la educación, no nos está interesando el futuro de Honduras. Entre 10, 15 años que vamos a tener, ¿qué vamos a tener en unas oficinas? ¿Qué vamos a tener estos jóvenes? ¿Qué futuro nos ofrecen? ¿Verdad? El futuro, no va a haber un futuro en Honduras. Va a haber una baja más de lo que estamos. Va a haber más, viene aquella más, digamos, va a venir más las situaciones más difíciles para aquellos jóvenes que este año se están graduando. Hay jóvenes que se están graduando este año y no han ido a clase. Hay jóvenes que van a ir a la universidad y no van a ser que compañeros fueron en la escuela, en los colegios, porque no se conocieron. Pero ya, nosotros como padres de familia, ya pedimos que se termine esto y que sigamos adelante si queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Porque bien, estamos hablando de los niños que para mí es preocupante. Para mí es muy preocupante porque solo se viene un agua, una tormenta, y esto lo hace un huracán. Entonces ya no se están dando clases porque llovió. A veces ni en la escuela, en la colonia donde uno tiene los niños ni ha llovido y no hay clase. Ya mandan al check, no hay clase porque llovió. ¿Y estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Se nos anuncian tormentas tropicales. Ni siquiera ha llovido cuando ya en el check ya está que ya no va a haber clase porque viene una tormenta. Y si no llueve, esos niños perdieron. Entonces, ¿dónde está el futuro? ¿Dónde están los 200 días de clase que nosotros como padres de familia reclamamos? Porque son 200 días de clase que te tiene que dar. 7 de la mañana, 12 del mediodía. Tiene que estar saliendo para ajustar los 200 días de clase. Pero en este año ha sido tan fatalmente. O sea, hay mucho que desear en el sistema educativo. El sistema educativo hondureño deja mucho que desear. Las expresiones de Ondina Díaz, madre de familia de la colonia Nueva Suyapa. Yo no quisiese que esta participación de Ondina o de nuestros panelistas se interpretara como comúnmente suele suceder en los últimos meses, que cuando se trata de emitir juicios críticos para corregir ciertos problemas coyunturales y estructurales del país, ya se interpreta como que es un ataque al ministro, al funcionario o al partido en el gobierno. Ya no queremos ese tipo de excusas. Los niños nuestros no han recibido ni los 100 días de clases en el 2022. Ya se les está pidiendo en algunos departamentos que comience la evaluación a finales de octubre. ¿Evaluación de qué? Si no hubo los mínimos que los expertos dicen requirió el estudiante este año 2022. Yo quisiera antes de que continuáramos con esta situación, que explicáramos por qué se está pidiendo una emergencia, que se declare una emergencia en el sistema educativo nacional. Sé que usted no ha expuesto sus láminas, que le faltan algunas láminas a Mario Alas, pero quisiese que se comprendiera por la gente la dimensión del problema y las soluciones que se están proponiendo por parte de los expertos para corregir el asunto. Porque aquí el objetivo no es venir a atacar, poner en mal predicado a Esponda, el ministro de Educación, o poner en mal predicado al gobierno de Xiomara Castro o del Partido Libertad. No, aquí es ponerle un alto a la debacle de nuestro sistema educativo. Porque, repito la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué nos espera? Si ya de por sí es un sistema educativo frágil, nada competitivo. Ya escucharon ustedes esos datos. Un niño de 9º grado en Honduras tiene las habilidades y destrezas de un cipote de 6º grado en Chile. Aquel va más adelantado que los nuestros. El tico va más adelantado. ¿Cómo
pudieran ser competitivos profesionalmente nuestros jóvenes ya o a futuro si su educación, como lo dijo la señora Ondina Díaz, deja mucho que desear? ¿Qué les parece si damos un saltito a las láminas y proponemos soluciones de el qué queremos decir cuando se propone desde aquí que Honduras declare una emergencia educativa nacional? Mire, cuando se trata de temas de educación y del futuro, aquí sacrificamos todo. Por mucho que me digan que el tema de Narrala y de Mel hoy arrastra más público que cualquier otro, a mí no me importa. Me importa el futuro de una nación que solo se construye con educación. De eso estamos hablando, seguiremos hablando y venimos para hablar de este tema cuando regresemos de la pausa comercial. Bueno, ante esta realidad en nuestro sistema educativo, ¿qué proponen los expertos? ¿Qué deberíamos comenzar a hacer los hondureños y nuestras autoridades? ¿Qué políticas públicas deben establecer en función de mitigar un poco lo que tiene el sistema educativo nacional, los resultados del sistema educativo? Derivado de la pandemia, tenemos que reconocerlo, derivado de fenómenos tropicales, tenemos que reconocerlo, derivado de problemas laborales internos en el sistema educativo nacional. ¿Cómo no vamos a tener que decir esto? Si al comienzo de este gobierno no hubo buenas relaciones o empatía del ministro Esponda con los gremios magisteriales. Bueno, ¿qué debemos hacer, doctora Rutilio Calderón? Sí. Esa creo que es la pregunta clave, ¿verdad? Sí. Porque no estamos aquí para simplemente denunciar o como ciudadana, en mi caso, y como hondureña comprometida de vida con el tema educativo, ¿verdad? El otro día recordaba que a los 16 años hice mi primera alfabetización de adultos, ¿verdad? Entonces, tenemos la educación en el ADN. Y digo esto porque usted lo mencionaba, ¿verdad? Hay una práctica de deslegitimar cuando se hacen planteamientos, propuestas, análisis críticos, y el análisis crítico implica proposición. ¿Qué proponemos? Cuando decimos una emergencia educativa, partimos de que no estamos en una situación de normalidad. Así es. Usted recuerda que en el 2021 estuvo como de moda la frase, vamos a una nueva normalidad. La realidad es que en educación esa nueva normalidad no llegó ni va a llegar. Lo que tenemos es una crisis profunda y ampliada a la luz de la pandemia y de los fenómenos naturales. Entonces, una situación de excepción requiere de medidas excepcionales. No podemos seguir abordando la crisis con las mismas medidas porque ya sabemos los resultados, que no están enfrentando la crisis. Entonces, cuando decimos medidas excepcionales, ¿a qué nos referimos? Lo primero es, ya don Mario nos daba cuáles deberían de ser las acciones y las decisiones para estar preparados para iniciar 2023. Y aquí hago un símil con el tema de la salud. Soy epidemióloga, no lo puedo evitar, ¿verdad? Entonces, en la pandemia hablábamos de personal de primera línea. Necesitamos empezar el próximo año con profesores y profesoras de primera línea. Es decir, garantizar que en cada centro educativo los 2 primeros meses del año 2023 se den esas condiciones necesarias para que nuestros niños y jóvenes estén en mejores condiciones para aprender. ¿Qué significa eso? Tener lista la evaluación diagnóstica. Hay experiencia en el 2017, cuando estuvimos en la Secretaría, a través de la cooperación internacional, se hizo a nivel municipal. Se puede descentralizar
y se puede preparar con el personal de nivel central, distrital y municipal, que no va a vacaciones a partir del 1 de diciembre, y con toda esta experiencia existe la metodología, los instrumentos, quitar de la mente el borrón y cuenta nueva que es tan frecuente, tomar esas buenas prácticas y tener preparada esa evaluación diagnóstica. El abordaje socioemocional, que lo necesitan los profesores también, no solo los estudiantes, ¿verdad? Lanzamos a los profesores en este año, después de 2 años de estar en su casa con un WhatsApp, como decía don Carlos. Entonces, ese modelo híbrido va a requerir de que también, entonces, igual en lo que queda de 2022 y enero de 2023, preparar toda la estrategia de atención social. Hay experiencias en Honduras, usted ha tenido aquí, por ejemplo, al padre Víctor Cortés, de la Escuela Mercedes Calderón. Tenemos experiencia en el sector 4 de la colonia Cerro Grande. O sea, usted puede tomar las mejores experiencias del país y ya existen también instrumentos para desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Personal de primera línea. Se hizo un concurso docente, se debe saber ya a este momento quiénes son los mejores. Contratemos profesores de esos que obtuvieron los mejores puntajes por 2 meses para que se dediquen a desarrollar un plan de fortalecimiento de habilidades socioemocionales en estudiantes y profesores. ¿Por qué contratar estos de primera línea? En tanto, el profesor que tiene 20 años de dar matemáticas, va dando sus matemáticas, el de ciencias naturales, pero simultáneamente al proceso en las disciplinas científicas, usted lleva de la mano un plan de habilitación, como se llama, socioemocional. Personal de primera línea garantizando el presupuesto para pagar a tiempo, ¿verdad? Que no nos pase un poco la experiencia que se ha dado en salud. ¿Qué otra situación? Ya lo decíamos, libros de texto. Tenemos en Honduras de los mejores libros de texto, don Renato. Incluso cuando yo estuve en la Secretaría, nos los pidieron autorización República Dominicana y El Salvador para ellos usar, recuerdo, los de ciencias naturales y ciencias sociales, que fueron desarrollados con apoyo de Japón, si no me equivoco, y de España, etcétera, etcétera. Entonces, una reproducción masiva para el modelo híbrido. Podemos entre noviembre, diciembre, enero, garantizar la impresión de los libros de texto y de los cuadernos didácticos para los estudiantes y los profesores. Esas son medidas de excepción. Y luego, aquí entra la participación ciudadana. Nosotros hemos planteado, y lo hablábamos con el rector Marlon Brevé, un voluntariado universitario. Tenemos en las 21 universidades públicas y privadas del país los estudiantes de último año, la práctica profesional que se llama. Aproximadamente al año van 3.000 estudiantes a esa práctica. Bueno, próximo año, los 2 primeros meses, un voluntariado universitario, ¿para qué? Para tutorías a los estudiantes que presenten mayor rezago. Y en un mes se les capacita en herramientas didácticas que las hay. Ahora existe todo. Sí, no estamos hablando de nada que no sea posible y que no existan las herramientas y los instrumentos. Y eso permitiría aquel viejo anhelo de que el nivel de educación superior contribuya al desarrollo y a la mejoría de los niveles educativos preuniversitarios. Y luego, para el resto del año, tenemos una linda experiencia en el país que incluso han venido a llevarla a otros países, que son las tutorías de estudiantes a estudiantes. ¿Qué significa esto? Que los mejores estudiantes de 6º grado le dan tutoría a los niños y niñas de 1º y 2º grado.
Aquí Fundación Terra, la FICOSA, etcétera. Hay una serie de empresarios, empresa privada con responsabilidad social que ya tienen los materiales, Todo. tienen la experiencia y ¿cuál es el incentivo? La beca para los tutores y tutoras. Podemos también tener recursos para que esos estudiantes que durante un año van a tutorear a otros estudiantes, que es súper efectivo, ¿verdad? Porque se entienden entre ellos. Entonces el programa de becas para los que hagan esa actividad de tutoría. Entonces, repito, la emergencia educativa es la que nos va a permitir que todo eso que existe, que está disperso, tengamos el tiempo, se asignen los recursos y se desarrollen los mecanismos necesarios, por ejemplo, para la contratación de estos que llamamos los profesores de primera línea, aquellos que van a entrarle al tema socioemocional. Entonces, eso va a requerir, repito, que salgamos del confort. Si pensamos otra vez el 2023, vamos a hacer el calendario académico y vamos a seguir haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos, eso ya se sabe. Si seguimos el mismo camino, vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, una declaratoria de emergencia educativa es la posibilidad de que estas medidas excepcionales y estos recursos presupuestarios se puedan asignar a favor de enfrentar o paliar, como ya decía, los compañeros, en parte esta crisis educativa. Comparte Mario, el hecho que mejor comience a diseñarse este año. ¿Qué hacer para el 2023? Que ampliar el periodo que según las autoridades debe terminar El 30 de noviembre. el 30 de noviembre. Pero es que decir, empiezan el 30 de octubre a evaluar. a evaluar a la gente, correcto. O sea que ya en noviembre no se van a impartir clases, no. porque a final de octubre se va a estar evaluando a los estudiantes. Comparte que en vez de ampliar el periodo hacia diciembre, mejor se comience a trabajar y a diseñar cómo le vamos a entrar al 2023. Bueno, de hecho, si me pudieran poner la presentación, pero en La segunda gráfica. Sí, la continuación de la presentación. En primer lugar, quería justificar, digamos, 3 puntos que sirven, digamos, de apoyo a la declaratoria de una emergencia en educación. Sí. Es porque hemos llegado a un punto en el que realmente, como decimos, se rebalsó el vaso. Recordemos que, aquí se ha mencionado, ya en las pruebas PISA, que se publicó en el 2018, se aplicaron en el 2017, nos decían que un menor hondureño que llega a los 15 años a 9º grado tiene 2 años de atraso respecto a un costarricense. Eso nos dice que no estamos siendo nada competitivos en la formación de nuestros ciudadanos. Eso ya ocurría antes de la pandemia, es decir, recordemos que el sistema educativo nacional ya estaba en crisis antes de la pandemia. Luego, segundo punto, durante la pandemia somos de los pocos países que daba 8 sistemas educativos de 210 que le daba seguimiento a la UNESCO, cerrados durante 2020 y 2021. Éramos del 4% que permaneció cerrado, ojo, sin condiciones para educación virtual, porque como bien lo decía don Carlos, lo que aquí llamamos educación virtual fueron mensajes por WhatsApp, pero eso no es educación virtual. Y el tercer punto es que el año 2022, a continuación de 2 años de pandemia, en el cual internacionalmente se dice que hubo un retroceso de 1.5 a 1.7 en promedio regional, ahora nosotros en el 2022, por diversos motivos, catástrofes naturales, nueva gestión gubernamental, etcétera, etcétera, resulta que hemos tenido menos de 100 días de clases presenciales, como bien lo señalaba la doctora Rutilia. Tenemos realmente condiciones para pensar que necesitamos un cambio drástico en educación, y un punto de inflexión podría ser una declaratoria de emergencia en la educación nacional. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Y aquí entramos hay que hacer medidas a nivel central, a nivel departamental y a nivel de centro educativo. Lo primero que yo plantearía, de acuerdo completamente con la idea de que terminemos en octubre, aunque en octubre deberían de haber clases todavía, pero bueno, hay que evaluar en octubre,
y luego noviembre y diciembre hacer algo especial, hacer algo que rompa lo que se venía haciendo. No volver al TPA, todos podemos aprender que, como bien lo decía doña Ondina Díaz, esos programas y esa forma de, que lo conocemos como la pedagogía del pobrecito, que el pobrecito el niño, pobrecito esto, aprobémoslo, al final eso es un engaño, lo tiramos al mercado de trabajo sin competencias mínimas, lo estamos condenando a la pobreza. Entonces, ojo, hagamos algo especial, que no repita los vicios anteriores de una escuela de vacaciones que en el fondo era una ficción. El profesor llegaba cuando quería, los estudiantes sabían que los iban a aprobar, a veces incluso mediante un pago simbólico de 500 lempiras, pero al final se volvió incluso un foco de corrupción en muchos lados. Entonces, la propuesta es no. Tomemos diciembre y enero y hagamos algo distinto si queremos resultados distintos. Primer punto, a nivel central, hombre, a nivel central debería de planificarse, ahora ya con experiencia estos muchachos, planificar todas esas actividades que quedaron pendientes del 2022, organizarlas adecuadamente para que desde febrero tengamos merienda, tengamos mochila, tengamos evaluación diagnóstica estandarizada, podamos hacer los planes remediales, etcétera, etcétera. Una gran ventaja de ocupar diciembre y enero en escuela vacacional rigurosa es que los resultados que vamos a obtener en la evaluación diagnóstica de febrero van a ser sensiblemente mejores. Pero eso sería, digamos, a nivel central un primer punto. El segundo punto para nivel central, es decir, Secretaría de Educación a nivel central, sería preparar las condiciones para un modelo pedagógico híbrido, como los expertos internacionales nos vienen diciendo. Y eso implica asegurar el Internet gratuito, asegurar la disposición de los aparatos que le permitan a docentes y estudiantes navegar. Y un tercer punto es los famosos libros de texto y cuadernos de trabajo que venimos hablando. Ya lo decía la doctora Rutilia Calderón. Antes de la pandemia quedaron elaborados libros de las 4 asignaturas básicas de primero a 9º grado. Uno se pregunta, ¿por qué no se imprimieron? ¿Por qué no se imprimieron? ¿Podrían pasar la imagen, por favor? ¿Por qué no se imprimieron? Bueno, la siguiente. Siempre a nivel central entonces habría que preparar todas esas condiciones y, ojo, un punto fundamental. La experiencia internacional demuestra que hacer políticas nacionales para todos iguales, cuando no todos tienen las mismas necesidades, es un mal manejo de los fondos, un despilfarro. Deben hacerse los procesos muy focalizados. ¿A quiénes les vamos a dar realmente los dispositivos? ¿A quiénes le vamos a dar realmente más material de apoyo, mochilas escolares? A eso se le llama discriminación positiva, que viene un poco de la tradición de Kennedy de los años 60 de incorporar a las personas de raza negra a las universidades en Estados Unidos. Pues bien, eso se habla como el modelo coreano de darle más a los niños de las familias más pobres. No necesitamos darle igual a todos, ¿sí? La merienda es urgente, es indispensable en ciertas zonas del país y ahí deberíamos de tener un gran énfasis. No significa que no se dé a nivel nacional, pero hay que hacer discriminación positiva, dar más a quien más lo necesita. Esto sería a nivel central. Luego, si pasamos a nivel departamental, entonces ahí sí, organicemos las escuelas de vacaciones para diciembre y enero. Ojo, no repitiendo los errores del TPA, ¿sí? Sino preferiblemente con maestros contratados para 50 o 60 días de trabajo, 40 días de trabajo, preferiblemente con maestros desempleados. Ya sugería la doctora Rutilia. A partir del concurso podemos sacar a los mejores resultados del concurso que no tienen plaza. Y así les damos la oportunidad de 2 meses de trabajo con su salario legal, tal como lo establece la normativa actual, pero eso sí, tiene que ser con supervisión. El proceso de selección de esos docentes y la supervisión son indispensables para que realmente esa escuela de vacaciones sea efectiva. Si vamos a repetir lo que hemos hecho en el año, no vale la pena. Mejor los mandamos de vacaciones a todos. La siguiente, y a nivel central, a nivel del centro educativo, habría que tener mucho cuidado en que el director, si voluntariamente lo quiere hacer, quiere ser recontratado esos 2 meses, u otra persona que ejerza las funciones de supervisión a nivel de centro educativo, coordinación. No tienen que ser las 23.000 centros educativos del país, pueden ser a nivel de cada municipio, distrito escolar, departamento, la selección de
cuáles centros educativos van a ofrecer la escuela de vacaciones y cuáles docentes van a ser seleccionados para ello. Obvio, eso implica un trabajo que habría que hacer en octubre, identificar a los niños que realmente lo requieren. Y si pasamos a la última, un punto que es indispensable es, en la siguiente, no, es que pusieron una presentación que no era la última. Bien, pero el último punto es la veeduría social. Es decir, si queremos que la escuela de vacaciones funcione realmente como algo distinto, como algo extraordinario fuera de lo que se ha venido haciendo, necesitamos que haya un acompañamiento de la sociedad civil, visualizando que si se contrataron para 50 días de clases presenciales, realmente se desarrollen esos 50 días de clases presenciales. Vean el impacto que esto puede tener. Si durante todo el año 2022 no llegamos a 100 días de clases presenciales, tener en 2 meses, diciembre y enero, 50 días, sería realmente un resultado de impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Un proceso de este tipo, además, ayudaría a volver a tratar de darle más rigor, más seriedad a los procesos educativos. Lamentablemente, en los últimos años, incluso durante el año 2022, uno escucha a muchos funcionarios del sistema educativo, de la Secretaría, hablando en ese estilo de la pedagogía del pobrecito, de que pobrecito el niño, que no ha comido, que come mal, que viene de la pobreza, etcétera, etcétera. Y entonces, como dijo doña Dina Díaz, los vamos aprobando y los entregamos a los 18 años a ver qué hacen. No se pueden ganar el ingreso a una universidad, no tienen competencias para trabajar, los engañamos con un título. Eso, en el fondo, es condenar nuestra juventud a la pobreza. Entonces, una escuela de vacaciones rigurosa, bien ejecutada, sería como un punto de inflexión para un año 2023 en el cual realmente se retomen procesos educativos más formales, con mayor orden, más sistemáticos. Y nosotros esperamos que todo este equipo de gestión, ya con experiencia en el 2023, pueda realmente desarrollar todas estas tareas que se acumularon y que no se cumplieron o no se cumplieron plenamente durante el año 2022. Renato, en ese sentido iría la emergencia. Sí. Y Gracias, doctor. Tal vez agregar, y mire, es que ya hay condiciones. Entonces ya tenemos un concurso, ya tenemos identificados cuáles son los maestros, bueno, estamos esperando los resultados, pero ya están mapeados, ya se sabe. 2, cuando uno revisa las ejecuciones presupuestarias, el gobierno y la Secretaría de Educación, nos damos cuenta que al mes de octubre la ejecución ha sido bastante baja. Eso le indica entonces que hay recursos, o sea, hay alguna disponibilidad de recursos para poderlo hacer. 3, hay voluntad de distintos sectores para involucrarse en esto. Esta es una estrategia, el contratar maestros, el poder contratar jóvenes universitarios para que puedan ayudar, pero aparte de eso hay otras. Ya nos mencionaba, por ejemplo, el tema de las becas tutorías o de las tutorías, que ya están las plataformas. Entonces, un modelo donde de repente en algunos municipios, en algunos pueblos, algunas ciudades, se pueden abrir algunas escuelas y empiezan a matricular, pero es posible que en otras zonas, una vez que tengamos los resultados de una prueba diagnóstica, puede ser que se esté implementando un modelo de tutorías para poderlo hacer. Así es que creo que eso es una propuesta que es viable, que existe la voluntad. Yo creo que aquí hay que decirle al señor ministro, cuando uno dialoga con maestros del interior del país, porque creo que es importante decir que también hay una preocupación del gremio y de los maestros, se puede contar con esos recursos y con el apoyo y la participación. Obviamente, quizás vamos a tener que pagarles, pero yo creo que sí se puede hacer. Lo que no se puede permitir es que sigamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que no podemos aceptar, y ahí es donde llamar la atención del pueblo hondureño, lo que no podemos aceptar es que se cierre el sistema educativo. Estaba viendo un WhatsApp que mandó un director departamental diciendo en octubre comiencen ya las evaluaciones, el 15 y ya se cierra. O sea, eso no podemos y a aceptar. vacacionar. Y a vacaciones.
Exacto, eso no se puede, no se ¿Qué puede le hacer. parece? O lo que decía doña Ondina, ¿verdad? Esas medidas generalizadas, como la que pasó hace unos días, se cierra todo el sistema educativo, pero ella dice, pero en Nueva Suyapa ni siquiera llovió. O sea, hay pueblos donde el sol salió radiante en todo su esplendor. Y hasta la educación virtual, porque la norma era que hasta la educación virtual Se o sea, suspendiera. no puede ser, esas cosas no pueden ser, porque al final aquí lo que necesitamos es que los estudiantes, que nuestros niños, que nuestras niñas, miren, qué ideal darles 50 días de clase, 50 días entre diciembre y enero. Esa sería un aporte extraordinario. Y si bien es cierto, no vamos a superar esa brecha, pero estaríamos iniciando el 2023 de una manera diferente, y eso tendrá un impacto para el país al presente, pero sin duda alguna vamos a ver esos resultados a mediano plazo. Muy bien, doña Ondina, después de haber escuchado, ¿cuántos niños tiene usted en la escuela? Pues fíjese que ahorita actualmente solo tengo 2 estudiando secundaria. Ya en secundaria. Sí, ya están en Pero secundaria. tiene nietos, ¿no? Sí, yo tengo nietos. Y eso es lo que más me preocupa. Y habla en función de la experiencia con sus nietos. Claro. Y veo la diferencia ante los mayores, de mis hijos que se fueron graduados, no con calidad, con la calidad que uno quiere, pero no como el de hoy. Porque el de hoy está en remate. Me imagino que usted es de las abuelas que cuando llegan a su casa, usted los visita, vení, quiero verificar si ya conoces las letras y podés leer. Sí. ¿Y qué es lo que encuentra? Que no conocen ni las vocales. Hay niños, mire, hay niños inteligentes y madres inteligentes, porque como le decía anteriormente, la educación tiene que ser un conjunto. Claro. Tiene que ser un conjunto, no solo darle toda la carga al maestro, ni todo al gobierno. ¿Quiénes son los más interesantes de que el hijo salga adelante? Son los padres de familia. Claro. Ya vemos padres de familia que tal vez somos de esos padres que acomodados, que están con un teléfono y ni siquiera les vamos a revisar si es cierto, están haciendo tarea. Entonces es algo muy importante eso del WhatsApp también. Hay que ver qué hace el estudiante, si en verdad está haciendo sus trabajos. Y es preocupante porque si usted se va a una escuela y usted se va y ve a un niño, pone a leer un niño de segundo grado, ese niño no sabe. Ese niño que dice la mamá, tiene que pasar porque el gobierno dice que tiene que pasar al segundo año. Exacto. Y no es así. Para mí, como madre de familia y como abuela, no es así. El niño tiene que ganarse su académico. Tiene que, si sacó 70, porque se lo ganó. Si sacó 90, porque se lo ganó. Si se aplazó, porque no aprendió. Pero no porque no se le dio la educación. No porque llovió y no fue. No. Le voy a decir algo. La escuela donde yo vivo, esa escuela, no se le vamos a echar tierra a todos los maestros, porque así como hay maestros que no son buenos, hay maestros buenos. Hay maestros buenos. No todos los maestros se echan un solo saco lo malo. También hay que resaltar algo bueno. Hay maestros que se interesan porque yo hago veeduría social en las escuelas. Y yo varias escuelas de mi comunidad yo visito. Y yo me alegro y me contento y me vengo tan satisfecha cuando viene un maestro dándole reforzamiento a un niño de primer grado, segundo y tercer grado, que son los niños que están más quedados. Porque esos niños de primer grado, segundo grado y tercer grado, esos niños no pueden leer ni escribir muy bien. Pero sí hay maestros inteligentes y buenos y que quieren que aquel niño resalte al segundo año. Como le repito, no son todos los maestros. Hay escuelas que se cierran. Por ejemplo, hay escuelas que dan lunes y martes un grado, miércoles y jueves otro grado. ¿Por qué no dar los días de clase? ¿Por qué no dar? ¿Qué tiene que ver aquel niño de primer grado que no hubo clase para él el martes? ¿Qué tiene que ver? El niño tiene que ir lunes a viernes a clase. Las comodidades, a veces la pandemia vino como a desacomodar y acomodar muchas Sí, pero situaciones. ya a esta altura ya deberíamos A esta estar altura ya tiene que estar un poco normaliz- más normales. Más normal. Porque eso de dar lunes, martes,
pero miércoles y jueves no, porque le damos a otros grados. Así está. Es una interrupción en la academia que no favorece al alumno, desde luego. Eso es lo que a mí no me cuadra. Eso es lo que a mí no me cuadra. ¿Por qué? Yo le pregunto a mis niños, ¿por qué no hay clase para usted? Porque le están dando tercer grado. Tengo unos nietos que están en sexto grado, van para la secundaria. ¿Con qué van resplandecidos estos niños a un colegio? Nunca es igual una escuela con un colegio. Esos niños esos niños de sexto grado, van a resaltar, digamos, a repetir sexto grado en el colegio. Porque esos niños no están recibiendo, esos niños, no voy a decir que no van a tener prioridad a otros grados, pero igual, los que van a secundaria, tienen que ir a secundaria como tiene que establecerse la ley. Sí, la situación es delicada. Ahora la primaria es de primero a noveno, ¿verdad? La básica, de primero a noveno, es de primero a noveno. Y luego media, sí, de décimo. Pero con ese rezago que se ha producido en el país a raíz de muchos factores, ya el niño que entra a séptimo en estos momentos va con unas deficiencias enormes. Renato, pero es un tema mire, es que es el gran problema del país, el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Por eso este tema del Estado de Derecho. La ley ya establece y dice que son 200 días de clase y la ley le agrega y dice, y no podrá cerrarse el año lectivo hasta que eso se cumpla. Entonces uno se pregunta, ajá, pero ¿y cómo es posible que solamente hemos llegado a los 97, 100 días? Ojo, ¿verdad? Que a eso hay que sumarle que la modalidad que menciona doña Ondina. O sea, así es que si hacemos esa conversión, no son 100 días. Imagínense una escuela, es cierto que está abierta, pero los niños solamente van 2 veces por semana. 2 veces por semana. Entonces es posible que en esa modalidad que ella menciona, doctora, quizás solo sean 50 días de clase. 50 días de clase en todo el año. Entonces, la ley ya lo establece, por eso es que yo creo que amparado en eso, se deben de buscar los mecanismos para lograr hacer estas acciones, entre otras, que se están proponiendo desde los expertos, desde la academia, para revertir esa situación que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas. En el WhatsApp tengo varias propuestas, sugerencias de televidentes que les vamos a leer inmediatamente después de la pausa comercial, en la que también va a intervenir un funcionario de educación. Atentos. Está en comunicación con Frente a Frente el asistente técnico pedagógico de la Secretaría de Educación, don Ángel Moreno, para referirse a estas valoraciones que hacen esta mañana aquí en el programa Rutilia Calderón, Carlos Hernández, Mario Alas y doña Ondina Díaz. Adelante, don Ángel Moreno. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Muy buenos días, don Carlos Hernández, presidente de ACJ, director ejecutivo. Don Mario Alas, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, doctora Rutilia Calix, ministra de Educación Pública de Honduras, y que tuve el privilegio de conocerla cuando fui su director y director de la Escuela Normal Mixta Pedro Nucio, hoy Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente, y con una unidad que se desprende de la DGDP, Dirección General de Desarrollo Profesional, antes INICE, Instituto Nacional de Investigación, donde tenemos alguna cooperación internacional y algunos proyectos ahí, como lo que es la cooperación japonesa, cooperación coreana, cooperación de USAID. Doña Ondina, sus palabras han sido muy torales, muy textuales, muy doctorales en la experiencia que tiene en la educación de sus hijos. La felicitamos como educadores que hemos sido durante toda la vida. Y estamos de acuerdo, doña doctora Rutilia Calderón y todos los de la propuesta. En Honduras se debe hacer ya un modelo híbrido, se debe declarar emergencia educativa. Recordemos que tenemos un rezago en educación de 2 años y medio, con el COVID, con la pandemia. No se puede continuar con lo mismo. Estamos ahorita continuando, si se cierra el sistema educativo, el 30 de octubre, el 10 de noviembre,
el 15 de noviembre y el 30 de noviembre, estamos como que fuera un año escolar normal, y no ha sido normal. Esto ya hacemos un llamado también a las otras autoridades educativas, el caso de los que toman decisiones en el país, los que toman decisiones a nivel de educación, que debía hacerse ese plan de emergencia, un plan de emergencia híbrido que tiene que ser un pacto social con todos los profesores, con los padres de familia, con los niños, con la comunidad, con los directores, subdirectores y personal docente, y crear un modelo educativo nuestro, hondureño, en base a nuestra realidad. Ese es el mejor modelo que ha funcionado. Así funcionan los modelos educativos exitosos en el mundo, como el de Finlandia, como el de Singapur, como el de China, como el de Estados Unidos, como el de Canadá. Ahora, tampoco no estamos de acuerdo precisamente con los 200 días de clase. Las escuelas bilingües no precisamente dan 200 días de clase. Pueden dar 187, pueden dar 190 en una jornada extendida, de 7 de la mañana, 4 de la tarde, 5 de la tarde, como están haciéndolo hoy, después de la pandemia. Pero sí, por la tecnología y la capacidad económica que tienen, ellos se han puesto más al día con la virtualidad. Uno de los graves problemas de la educación en Honduras es la falta de internet y tecnologías de la investigación y las comunicaciones TIC en Honduras, que no hay. Nos agarró la pandemia. La pandemia solamente la manejamos vía WhatsApp. Y ese WhatsApp solo fue el 34% de cobertura a nivel nacional. Porque muchos padres de familia no tenían celulares y no tenían internet. Tenían que irse a Dunkin' Donuts, a negocios donde podían tener internet y wifi. Esa es la realidad. Honduras necesita mayor inversión en educación, pero el plan que ustedes proponen es el plan más factible para poder cambiar la educación en Honduras. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a usted, don Ángel Moreno, asistente técnico pedagógico de la Secretaría de Educación. Y así como está la opinión de don Ángel, está la opinión también de otro veterano maestro, Claudio Casco. Buen día. Si hay emergencia en educación, ¿por qué esperar 2023? Debe tratarse rápido la problemática, por lo menos implementando los cursos vacacionales costeados por el Estado, no por los padres. Bueno, aquí es tan grave la situación que muchos maestros dicen, no esperemos 2023, sino comencemos ya. Pero muestran su compromiso, claro, y admiten que, buenísimo, que no está bien, que no está nada bien el sistema educativo en este momento. Me dice otro televidente, está bueno el tema, pero a Esponda debería de tener ahí, que dé la cara. La señora tiene razón. Y así siguen llegando mensajes como, y no olviden lo esencial que es el desarrollo de contenidos apegados a nuestra idiosincrasia y valores nacionales para poder hacer uso de la educación virtual. Me dice otro televidente, ¿cómo piensan refundar la educación si acá en Guataolancho despidieron los licenciados en educación y pusieron los sustitutos con título de bachiller y en algunos casos de 6º grado? Lo de Proeco, pero ahí se ha estado haciendo un trabajo y ahí yo tengo que reconocer, Renato, incluso la Comisión de Educación del Congreso ha intervenido y estamos optimistas, porque es cierto, o sea, maestros Proeco que por 12, 13 años estuvieron, sacaron su título universitario y al inicio del gobierno, por esas cosas que suelen pasar, quisieron ser sustituidos, y es cierto, por bachilleres, pero se ha hecho un trabajo y yo tengo que reconocer la participación de la Comisión de Educación del Congreso, se han comprometido, hay autoridades también de la Secretaría para sostenerlos, porque al final Proeco ha sido uno de los, yo creo, uno de los proyectos más exitosos que han habido en Honduras, que demostró que sí se puede, o sea, que se pueden hacer las cosas bien, y estas personas no son cualquiera, al final son profesionales, todos, profesionales universitarios, y que merecen pues que sus plazas puedan ser
asignadas. Bueno, hemos intentado, ya es una iniciativa nuestra, conversar con el secretario de Educación, Daniel Esponda, pero la respuesta de Daniel a nuestro productor ha sido: mire, Carlitos, en este momento estoy con los asesores cubanos, estoy con el viceministro, dice. No sabía que estaba aquí el viceministro de Educación de Cuba. El gobierno ha dicho que vienen asesores cubanos para asuntos estrictamente de alfabetización. No sé si ellos tienen tan clara la realidad de nuestra educación. No sé cuánto oído pone Esponda a lo que le dicen los expertos nacionales que conocen esta temática, o no sé cuánto prioriza el asesoramiento. Yo en esto soy muy cuidadoso. Yo por temas ideológicos no voy a alterar las relaciones absolutamente con nadie. No sé si vienen a asesorarlos en cuanto a asuntos de alfabetización, si es estrictamente el único objetivo, o no sé si vienen a ayudarles en función de esta realidad que están comentando aquí los expertos nacionales. Le he dicho que la respuesta de Esponda fue esa: está con asesores cubanos en este instante y por eso no nos atendió. Voy a la pausa. Enseguida estamos ya en la recta final con más reflexiones sobre esta propuesta que hacen los sectores que estudian la problemática educativa hondureña, que el país decida una emergencia educativa nacional para desarrollar todas estas propuestas entre octubre, noviembre y diciembre, materializarlas el próximo año para no estar haciendo más de lo mismo, que solo refleja o multiplica la pobre educación con sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de una pobre educación? Pobreza, ¿no? Subdesarrollo. Subdesarrollo, no hay progreso, no hay desarrollo, pobreza, miseria. Sí. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estos son los titulares del PDF de Tu Nota. 2.6 millones de hondureños en inseguridad alimentaria según la FAO. La nueva representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Honduras, Fátima Espinal, dialoga con Tu Nota sobre las barreras a superar y potenciales que hay por delante para reducir el hambre. ¿Quiere enterarse usted del contenido total de esta entrevista con la nueva representante de la FAO en Honduras? Pues entre a tunota.com. No queremos una alianza donde las decisiones las tome Mel Zelaya. Salvador Narrala. Consultados reportan millonarios ingresos. ¿A dónde va el dinero? Cada vez es más habitual escuchar denuncias sobre amenazas de desalojo de los funcionarios del servicio exterior, sobre todo por la falta de pago de arrendamiento. Consulados reportan millonarios ingresos. ¿Dónde va el dinero? Y bueno, Castro retuitea declaraciones de Mel sobre ruptura de Alianza Libre Partido Salvador de Honduras. Como ven, son muchos titulares. Entérese del contenido entrando a Tu Nota y de otros titulares y noticias de sumo interés en tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El profesor Jorge Castro, director de la Escuela Juan Ramón Molina del Florido Copán, está en comunicación con Frente a Frente. Profesor Castro, ¿me escucha? Sí, claro. Buenos días, buenos días. Bueno, es un gusto ahí para los panelistas interactuar algunas interrogantes ahí. La verdad que les saludamos desde el municipio de Florida, Copán, un municipio que queda al norte del departamento de Copán.
en el cual manifestarles ahí a los panelistas y al público en general, ¿verdad? La Secretaría de Educación, que nosotros iniciamos allá por el 14 de febrero con las clases presenciales. Laboramos en los dos ciclos, primer ciclo y segundo ciclo. Excelente. Nuestro centro educativo está en la parte norte del municipio y eso pues hace que lleve por nombre de este ilustre poeta con 59 años de historia en nuestro centro educativo que se llama Escuela Juan Ramón Molina. Laboramos 20 docentes con una población escolar de más de 400 alumnos, en donde sí funciona el trinomio maestro, alumno y padres de familia. Eso nos hace sentir orgullosos porque hemos laborado hasta esta fecha la cantidad de 170 días de clase en lo que va del año lectivo. Es por ello que nosotros nos sentimos orgullosos del personal y de los alumnos y de la sociedad de padres de familia que tenemos. Así pues, creo que nosotros vamos por buen camino. Es un centro educativo que tiene todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, perdón, y en eso pues nos hace sentirnos satisfechos de la labor nuestra y pueden venir autoridades educativas, tanto municipales como del departamento, para que compartan con nosotros y vean el aprendizaje, cómo y de qué manera estamos desarrollando nuestras propias actividades educativas. Lo felicitamos, profesor Jorge Castro. Lo felicitamos a usted, a los maestros y a los padres de familia, a los alumnos. ¿Por qué? Ese es el tipo de centros educativos y compromiso que nosotros idealizamos de todos los maestros del país, de todos los padres de familia de la República. Bueno, es que estoy recordando que ya han pasado, después del concurso docente, ¿cuántas semanas aproximadamente, doctora? Más de las legales. En agosto. Bueno, Más de las que establece la ley. Sí. Dos meses. Y todavía no conocemos los resultados. Sí. Todavía no conocemos los resultados. Y esto se presta a malas interpretaciones. De hecho, han habido muchos maestros que han sido severos en sus comentarios contra las actuales autoridades de educación. Pero la tardanza no crea transparencia, sinceramente, a menos que estén manualmente haciendo las sumas de esa gran cantidad de maestros. Pero es que la ley ya establece también los tiempos y eso ya se superaron, ¿verdad? O sea, ya hay un desfase de algunas semanas. Y la sociedad no exige, los medios somos corresponsables de esto también, porque no hemos presionado a las autoridades para que nos rindan el informe de impugnación de los maestros. ¿Hay impugnaciones? No, deben haber, bueno, pero si no se sí. conocen los resultados, no hay impugnaciones. Sí, y bueno, ese es solo para, ya que lo mencionó Renato, fue uno de los temas, creo que a partir de la experiencia de más de 15 años viendo esto, se les hizo una serie de recomendaciones, Sí. sugerencias. muy válidas. Sí. Y fueron, avaladas por los mismos maestros, lamentablemente se desconoció y bueno, sin duda alguna hay problemas, ¿verdad? Sin duda alguna hay problemas, pero al final, ojalá las autoridades puedan escuchar, así como se está escuchando a los cubanos que tienen un excelente modelo educativo, ojalá puedan escuchar también las experiencias y el expertise de los hondureños, ¿verdad? Que por muchos años insistiendo en que debe haber un cambio en el sistema educativo. Y por último, reconocer al profesor que hablaba ahora. Yo creo, así como él, hay muchos, ¿verdad? Yo creo que hay que reconocer que aun cuando en algún momento los prohibían, hubo un momento en que había una norma, eso, sí. Pero en Copán, en Ocotepeque, algunos de Lloro, hubieron maestros que, o sea, en conjunto con los padres de familia, los maestros, decidieron reabrir los centros y no murió ni un maestro, no murió ni un estudiante, tomaron las medidas de bioseguridad y mire qué lindo, 170 días clase ahí en el Florido Copán, sin duda alguna es todo un ejemplo y una muestra de que sí se puede, o sea, que sí es posible. De nuevo la felicitación para el profesor Jorge Castro. Bueno, como casi siempre ocurre, si no se escucha esta vez la propuesta de ustedes de una emergencia educativa, de declarar una emergencia educativa nacional con todos estos componentes que lo han explicado de manera sencilla y muy bien en el programa, ¿qué toca hacer, doctora Calderón? Bueno, nosotros tomamos muy en serio, como ciudadana, el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro
y en él se establece que están como prioridad el reconstruir, dice, el Estado de Derecho. Eso significa, en pocas palabras, garantizar a cada ciudadano y ciudadana hondureña los derechos fundamentales y también el estricto cumplimiento de la ley. Y en ese sentido confiamos de que hay apertura entonces para que en este ejercicio de ciudadanía, desde ciudadanos y ciudadanas, aportemos también a enfrentar esta profunda crisis. Pero también nos hemos planteado qué hacemos si al final se sigue haciendo lo mismo y iniciamos 2023 como que si aquí no hay crisis. En ese sentido también se conocen y existen en el país experiencias en el campo, experiencias alternativas, llamaríamos, en el campo educativo, desde las iglesias, desde los gobiernos locales, desde ONGs que actúan localmente, desde comunidades organizadas, ¿verdad? Llámese patronato, juntas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros consideramos que Honduras tiene historia también de cómo cuando la población se empodera, pasan cosas extraordinarias. Y han venido aquí a Honduras a aprender nuestros modelos. Por ejemplo, estoy recordando en salud, los famosos promotores de salud, ¿recuerdan? Sí, claro. O las parteras capacitadas, fueron modelos a nivel mundial. Entonces, nuestra propuesta es que hagamos una gran red para una escuela comunitaria, donde integrándonos gobiernos municipales, todas estas organizaciones comunitarias, organizaciones de sociedad civil, empresarios locales, universidades a través de sus centros regionales, pudiéramos entonces los fines de semana, sábados y domingos, desarrollar un gran programa nacional de tutorías, lo que decíamos, apoyada por un voluntariado universitario y también por esos mejores estudiantes que ya hay organizaciones de sociedad civil, etcétera, que becan ya a estudiantes en las escuelas. Entonces, poder hacer un fondo común, digámoslo así, municipal, y poder desarrollar entonces de manera complementaria una escuela comunitaria de buen nivel de calidad que pudiera funcionar viernes, sábados, domingos, de manera que diéramos también una contribución efectiva a esa necesaria nivelación, por lo menos los primeros meses del año 2023. Y como repito, hay experiencia ya en el país de cómo hacerlo, existen los materiales de soporte, excelentes cartillas que se le llaman, no son propiamente los textos, pero son cartillas para profesores, estudiantes, etcétera, etcétera, y donde haríamos un ejercicio de ciudadanía, ¿verdad?, en estas escuelas que le llamaríamos escuela, busquémosle otro nombre, pero la idea es una red local donde desde la propia población organizada junto a los gobiernos locales, ONGs, etcétera, pudiéramos ofrecer dos cosas concretamente. Una es un plan de reforzamiento en lectoescritura y matemáticas y lógica matemática de primero a noveno grado. ¿Y qué hacemos con los jóvenes que están en los bachilleratos, que son los que más migran, porque saben que al graduarse posiblemente no van a encontrar trabajo? Entonces ahí también tenemos experiencias en el país de lo que se llama la certificación de competencias para el trabajo. Son programas cortos de 1 a 2 meses donde se desarrollan habilidades para el trabajo, trabajo en equipo, solución de problemas. Son 5 o 6 habilidades que ya están y que el país tiene la experiencia, existen las herramientas didácticas para hacerlo, etcétera, etcétera. Las universidades cuentan con estudiantes que ya han sido certificados a través de proyectos de cooperación internacional. Entonces consideramos que puede ser este programa nacional
en lectoescritura y lógica matemática y un programa nacional de certificación de competencias para el trabajo a nivel de los estudiantes de bachillerato, complementario si es que se continúa haciendo en el año académico 2023 lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Esto para hacerlo en lo que resta del año? No, prepararlo, pero pudiera estarse iniciando antes. Sí. Nosotros hemos pensado que para enero 2023 se podría ofrecer ya, porque tenemos todo, ¿verdad? Y usted mismo lo ha estado insistiendo, cómo hay personas, empresas, gobiernos locales, profesores, etcétera, comprometidos. Entonces, un llamamiento, ¿verdad? Una gran movilización desde la ciudadanía para poder contribuir a atender con sentido de urgencia esta profunda crisis educativa que estamos viviendo. Renato, aprovechar el espacio, porque si hay instituciones, si hay iglesias que están preocupados por el tema, que nos contacten, porque al final las metodologías están. Así es. Están todos los recursos. Lo que hace falta es justamente organizarnos para empezar con este tipo de acciones. Así es que lo ideal es que el Estado asuma su responsabilidad, pero en caso de que no, pues obviamente tenemos que involucrarnos y como lo decía la doctora Rutilia, ya hemos hablado de esto con distintos sectores, todos coincidimos que tenemos, o sea, el futuro del país está muy comprometido si esta situación no cambia, y así es que si al final no hay una reacción, yo creo que como hondureños podemos involucrarnos, regalarle de Navidad a un niño unas cuantas horas, por ejemplo, de tutoría, ¿verdad? Eso sin duda alguna puede cambiarle la vida. Y hay los recursos, metodologías, todo, ¿verdad? Lo que hace falta obviamente es la voluntad. Aquí dice doña, ¿qué hace falta, doña Ondina? Voluntad. Voluntad, correcto. Voluntad. Y eso sí es desafiar al Estado. Y desafiar al Estado no para oponerse al Estado, desafiar al Estado para que se sensibilice el Estado. Exacto. Si tomamos que el Estado es el conjunto del territorio, de las leyes, de las personas, si el ministro y su gente se hace de los oídos sordos, si no escucha estas propuestas que surgen de la sociedad civil, porque no podemos iniciar el año 2023 haciendo lo mismo del 2022, que surja la escuela comunitaria como un complemento para que los viernes, sábado y domingo alumnos que tienen mejor nivel de conocimientos, maestros que quieran participar, personas con formación que quieran participar, sirvan como las herramientas para instruir a los niños que necesitan de aprender más. Y ya hay metodologías establecidas, que solo es de un curso de varios días a quienes van a impartir las clases para trasladar estos conocimientos a la gente. Si el gobierno, si el ministro Esponda no escucha a la sociedad civil, que se organice la sociedad civil, que se organice Honduras para la escuela comunitaria a partir del próximo año, que conste. No será la escuela comunitaria sustituta de nuestro sistema educativo. El sistema educativo estará ahí siempre, sino complementar lo que Esponda y sus cercanos no quieren hacer para el bien de la educación. Un mensaje final corto, doña Ondina, de unos 30 segundos. Doña Ondina Díaz. Solo pidiéndole a las autoridades mayoritarias que nos tomen en cuenta la petición que hoy le venimos a hacer, ¿verdad? Porque para que el futuro de mañana sea mejor. A la señora presidenta, tome en cuenta las peticiones del pueblo hondureño, de la educación hondureña, de la educación infantil. Muchas gracias, doña Ondina. Gracias a doña Rutilia, a Carlos Hernández, a Mario Alas. Y seguro que le daremos continuidad a esta propuesta. Les agradezco mucho a todos, ustedes en especial. Buenos días.